Es precioso escuchar lo que Dios nos habla, y una de las palabras proféticas del Señor Dios que Él edificará su iglesia. Al mundo la gloria de Dios. Amén. Su gloria, su luz, su potencia, su amor, su benignidad, su mansedumbre, todo lo que Dios quiere va a ser manifestado a través de la iglesia. Y es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, es bien importante saber que cada uno de nosotros hemos recibido diferentes gracias para poder servir a Dios. No entender cuál es la gracia que Dios nos ha dado para servirle. Porque a eso venimos, a servirle. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere ser el mayor de todos, entendemos la gracia que Dios nos ha dado para servir a Dios. Amén. Es importante entender eso. ¿Cuáles son las gracias? ¿Cuáles son las virtudes, los talentos? ¿Cuáles son las cosas que no sucedió? Pero ahora eso lo veo manifestado en mi hijo. No digo que toque como Marcos, pero toca bonito. Sí. ¿Por qué? Porque es la gracia que Dios me ha dado. ¿Amén? Entonces no puedo llegar a decirle: a ver, haz nada. Dice: yo soy mayor entre ustedes, pero tienen que seguir mi ejemplo. Entonces él tomó una brillo, tomó una tinaja, tomó una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y él dice, ¿verdad? Porque yo no he venido para ser servido, sino que se van a dar, ¿verdad? Nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Le encantó, no recuerdo si leyó, pero cantó también el Salmo 100. Amén. Y dice: cantad alegres, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Cuando nosotros estamos alabando, estamos propiciando, tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de poder adorar y ministrar a nuestro Dios con cánticos, con alabanzas, con adoración del Espíritu, adorándole y bendiciéndole en espíritu y en verdad. Ese es el primer sacerdocio. Es el de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de ahí se desprende, ¿verdad? Que vimos también en Mateo capítulo 20, cómo le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y dice: el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y está en el pueblo de Dios, conociendo a Dios, nosotros podemos alabarle y adorarle de una manera gloriosa, de tal manera que podemos experimentar su presencia y estar delante de Él. Amén. Y también lo veíamos, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros servicios a Dios? Solamente cuando estamos en el culto. No, aquel aposento secreto que mencionó Jesús. Cerrada la puerta, sí. Ministras a tu Señor que te ve en secreto, te recompensará. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano, ahora, ¿por qué todo esto? Porque lo vuelvo a mencionar, es algo que constantemente menciono. Nosotros, parte importantísima, no se nos dio un título. Dios nos engendró, puso de sus genes divinos en nosotros. Verdaderamente somos hijos de Dios, no por título, ¿verdad? Allá a la nobleza inglesa, ¿verdad? Llaman a alguien y lo declaran, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo declaran? Duque, ¿no? Varón, no sé, cosas así. Pero es un título que se da. A Dios, a nosotros no nos dio un título, nos engendró del Espíritu, puso sus genes en nosotros. Amén. Y eso es lo único que nos diferencia del mundo de afuera. ¿Sí? No hay nada especial, no hay nada extraordinario en nosotros. Lo extraordinario en nosotros es Cristo viviendo dentro de nosotros, teniendo una relación auténtica con Dios, porque ese es el verdadero cristianismo, tener una relación auténtica con Dios. Eso es vital para un creyente. Un creyente que no tiene relación con Dios puede tener una cristianidad religiosa, porque no hay vida, porque no tiene contacto con el que le da vida y con el que le da la capacidad para hacer todas las cosas que Dios quiere que se hagan. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ese es nuestro primer ministerio. Ahora en lo secreto, y después vinimos a alabar a Dios,
y otra de las cosas que son importantes y que hablamos que es un ministerio no muy visto, pero es un ministerio efectivísimo, hermano. Interceder. Ya cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del mundo, es tan importante, tan vital interceder a Dios por la iglesia, por los ministros. Yo creo que ya cuando escuchamos esto ya estamos orando constantemente por nuestro pastor aquí, ¿verdad? Si estamos orando, ¿verdad? Es importante orar por él. Sí. Interceder por él, interceder por los hermanos que no vienen, por los hermanos que sabemos que en alguna situación se encuentran. En verdad estamos intercediendo de todo nuestro corazón por ellos, para que Dios nos pueda levantar de las ganas del diablo y para que Dios ponga en ellos el querer por hacer por su buena voluntad. Porque nadie sale de este tipo de cosas por su propia capacidad. Si tiene que ser Dios revelándose por su Espíritu Santo, haciendo entender la obra santífica de Jesús, que es en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Entonces ellos necesitan nuestra intercesión. Necesitan que estamos intercediendo delante de Dios. Cuando estaba este predicador Spurgeon, se llenaba su iglesia y tenía varios servicios el domingo, en el domingo. Y entonces llegaron gente de aquel lugar, periodistas, y le preguntaron, dice, señor Spurgeon, ¿en dónde radica la victoria de su ministerio, de que la iglesia siempre esté llena, de que la gente se convierta? Y dijo él, venga. Y arriba, abajo de donde estaba el templo, donde estaban todos los que estaban escuchando la predicación y el culto, los metió en un sótano. Y en ese sótano había varias personas intercediendo por los que estaban en el culto. Se queda en la iglesia. Esta gente es la que está llevando el peso y llevando y clamando a Dios para que su gloria descienda, el Espíritu Santo se revele y Dios haga gloriosas cosas en medio de la iglesia. Amén. Y es un ministerio no visto y poco popular, hermano. Sí, tocar aquí, cantar, echamos arreglitos en la boca y todo. Es bonito y es precioso, a mí me agrada. Pero ese es un ministerio tan necesitado dentro de la iglesia, la intercesión. La intercesión. Y la intercesión, hermano, cuando podamos aprender más acerca de la intercesión, por una carga en el corazón que Dios nos pone, que nos lleva a llorar, a sentir esa carga como si fuera nuestra. Como si aquel que está allá adentro y yo no lo conozco, fuera mi hermano, fuera mi sobrino, fuera mi primo, fuera, no sé, nos hace sentir una carga tan tremenda que nos lleva a llorar, nos lleva a tener la compasión de Cristo por ellos y rogar a Dios que Dios nos pueda levantar para la gloria de su nombre. ¿Sí o no? Pensé que les decía. Ok, si pueden preguntarle algo, lo que sea, no se preocupen. Ok, entonces es bien importante esta situación. Estamos hablando del servicio a Dios, ya hablamos de lo que tenemos que hacer para Dios, hablamos de lo que hay que hacer para la iglesia. Es tan importante que ustedes, los que se congregan aquí, intercedan por su pastor. Sí, ustedes no les y luego hablan de las camillas. No, vamos a Dios. Pero ustedes no saben la gran carga que trae sobre sus hombros. Y gloria a Dios, y Cristo lo ha equipado para que pueda llevar esa carga. Amén. Pero, sí, hermano. Por los pastores orar. Sí. Sí. Es importante que ustedes que están aquí, que están bajo el pastor, hermano, estén intercediendo por él para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo levante, para que Dios le dé palabra, para que Dios le dé la fortaleza que necesita para poder llevar a cabo este ministerio. Hago este comentario no por engrandecerlo a él, pero a mí se me hace extraordinario lo que Dios está haciendo con este hermano. ¿Por qué? Ministrar aquí, llevar el mundo aquí, predicar, allá abajo también, orar por los enfermos, echar fuera demonios, todos los días. Tú no los tenemos nosotros acá, en jueves, y allá están los domingos. Pero todos los días, a las horas que se necesite, hermano, de verdad, puede volver la gloria de
también damos gracias que pones tu corazón, tu amada esposa, para servir a Dios. Porque también nosotros podemos decidir no entrar. Sí, podemos decidir no, mucha cara y no sé cómo están las cosas, no quiero problemas. Pero han decidido obedecer a Cristo. Entonces la iglesia lo menos que puede hacer es interceder por él. Está orando a Dios delante de su presencia por la vida de nuestro hermano, para que Dios lo siga fortaleciendo, lo siga sosteniendo y siga adelante en la obra que ha encomendado en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Y por los hermanos, por cada uno de los que necesitan cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos viendo entonces el servicio a Dios. Entre las cosas que hay para servir a Dios son los dones vocacionales. ¿Sí? Si lo quieren buscar, por favor, en Romanos capítulo 12. Bueno, perdón. Antes de ver dones vocacionales y dones espirituales, busquen, por favor, 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Esto es bien vital. 1 Corintios 13, 1. ¿Lo leemos? Dice así. Y es muy conocido de todos, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o suena del interior. ¿Sí? Hay dones de lenguas, ¿verdad? Hay dones como el señal, que está toda la congregación, a todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Pero hay un don, que es el que les da a todos, les da a algunos, ¿verdad? Y es necesario que haya una interpretación. Hay don de lenguas, ¿ok? Y luego dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, ¿verdad? Ese tuviese profecía está tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12. En las dos, en esos dos grupos está. ¿Sí? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, tuviéramos todo el conocimiento, o no, más tarde lo que tengamos el conocimiento de Dios, pero tengamos gran parte del conocimiento de Dios. ¿Sí? Y conociéramos los misterios que Dios pueda revelar. Y toda ciencia, todo conocimiento profundo que Dios nos pudiera dar. ¿Sí? Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada de eso. ¿Por qué quise mencionar esto antes de ver el servicio que damos en cuanto a los dones vocacionales y dones espirituales? Porque es importante que el amor de Cristo llene nuestros corazones. Porque ese amor que es incondicional, que es sobrenatural, que es perfecto, es el amor que nos va a servir para servir a los demás en una manera placentera. Sí. Ajá. Es muy importante por lo que está diciendo. Yo puedo hacer muchas cosas que tienen que ver con los dones. Si vemos la situación de la fe, ¿verdad? Hay un don de fe en 1 Corintios 12. Amén. Y también hay ciencia dentro de 1 Corintios 12. Está hablando de los dones que Dios nos puede dar, pero está remarcando algo. Si no tengo amor, nada soy. No sirve. No sirve eso que podemos dar. Porque tiene que ser a través del amor de Jesucristo. En algunas ocasiones podemos ver en los evangelios como dice que Jesús se compadecía de las personas. ¿Verdad? Cuando estaban en el desierto y había miles de personas, dice que se compadeció de ellos. Porque ya estaban lejos, estaban en el campo totalmente y no había dinero como para comprar alimento para aquellos y la distancia era larga. Dice que él se compadeció. ¿Y qué sucedió? Fluyó el don de milagros, multiplicó los alimentos. Pero algo que él menciona es, se compadeció de ellos. ¿Sí? Es importante que el amor de Dios pueda fluir en nuestros corazones, porque en ese amor lo que vayamos a dar va a traer un peso de gloria para Dios y va a traer recompensa, coronas, galardones para ti. Sí. Amén. Es bien importante, ¿no? Eso es importante. Ahora, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo obtengo el amor de Dios? ¿Cómo puedo experimentar ese amor? El
Hermano, me voy a desviar un poquito, pero yo creo que esto es importante. Es vital que la congregación llegue temprano y empiece a orar en lenguas y a orar en el Espíritu. Es vital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siguiendo un protocolo divino y ese protocolo divino te va a llevar a eso, a ese punto, a ese nivel, a esa dimensión donde tú vas a comenzar a experimentar a Dios. ¿Por qué lenguas? Yo me preguntaba antes, ¿por qué tengo que hablar lenguas? ¿Por qué no puedo hablar en español? Bueno, le hablo en lenguas porque en 1 Corintios 13:2, me parece, 14:2 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién habla? Dios. El Padre nuestro lo ratifica. Enséñanos a orar, Señor. Sí, entonces ustedes dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si yo me dirijo a Dios, como está diciendo Jesús, la manera que me dice en 1 Corintios 14:2 es hablar en lenguas. Porque estoy dirigiéndome a mi Padre, no me estoy dirigiendo a los demás. Padre nuestro, haga bastante de y estoy dirigiéndome a Él. Amén. Sí. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? El que habla en lenguas también nos edifica. ¿Cómo? ¿Qué edifica alguien cuando está hablando en lenguas? Hermano, estás preparando el lugar santísimo donde Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, no comenzó por el patio exterior o la periferia del tabernáculo. Cuando él comenzó a edificar el tabernáculo, comenzó a edificar el lugar santísimo y el lugar santo. Esa es una figura que nos puede dar entendimiento. Cuando nosotros estamos hablando de lengua, lo que estamos haciendo es activándonos espiritualmente y empezamos a tener relación con Dios. Y volvemos, eso es el cristianismo. Muchos no toman en cuenta, no le dan la seriedad, tal vez no les ha sido revelada la importancia que tiene que vengamos y comencemos a orar en lenguas, a orar en el Espíritu. ¿Sí? Porque ahí comienzas a edificar la parte donde Dios se va a manifestar. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, cuando tú estás haciendo eso, dice uno, yo me preguntaba, bueno, ¿qué tanto tiempo tengo que hablar con lenguas? ¿Cuánto tiempo tengo que hablar en lenguas? Bueno, te voy a decir algo importante. La Biblia dice, el que está triste, ¿qué dice? Haga oración. Cuando venimos al culto, muchas veces ¿cómo venimos? Afanados, tristes, cansados de muchas situaciones que vivimos. ¿Okay? Es más, hasta antes de dar la vuelta de la esquina, estoy agarrándome con mi esposa, pero ya yo le digo, estamos haciendo todas esas experiencias que traemos. Sí, cierto. A mí me ha pasado, una vez hasta que regresé del carro, estaba tan enojado que fíjate, vamos a ir a un eso. Y no regresé. Pero entendí que es importante esto. Sí. Porque entonces nosotros entramos en el ámbito espiritual, estamos edificando un lugar, el lugar santísimo donde Dios se manifiesta. ¿Hasta dónde tengo que dejar de hablar en lenguas? Hermano, la Biblia dice después que la oración dice que el que esté alegre cante alabanzas. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar la alegría si acabo de agarrarme del pecho con mi señora o con mi Señor? ¿Qué me va a provocar esa alegría? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando yo estoy orando en lenguas y comienzo a sentir el fluir de Dios y comienzo a sentir su gozo y comienzo a sentir su presencia, hermano, es el momento de que se cumpla lo que dice el Salmo 100. Cantan alegres. No es la música, no son mis instrumentos, no son los buenos cantantes, no son las buenas melodías o armonías. Es la presencia de Dios la que nos debe de llevar a estar alegres. Por eso estamos hablando de lenguas con Dios. Y por eso somos edificados. Aleluya. Y de esa manera seguimos en una manera natural. Porque después de eso experimentamos su presencia, porque en su presencia, plenitud de gozo, se comienza a manifestar Dios en nuestra vida y en una manera natural comenzamos a alabar.
En una manera natural comenzamos a pensar. En una manera natural comenzamos a partir. En una manera natural planteamos alabanza delante de nuestro Dios, porque Él es el que provoca con su presencia esa actitud de gozo. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y alguien me decía, no es necesario comenzar a hablar en lenguas. Sí, hay unos que llegan tarde y Dios tiene misericordia y se manifiesta. Pero yo le decía, ¿qué es mejor? ¿Cómo jala mejor un carro? Si tú le enseñas si te la marcha o a puchón. De las dos maneras se puede, ¿estamos de acuerdo? Pero lo correcto, lo natural, es que tú le des marcha y enciende el carro. ¿Sí me entiendes? Cuando llegas tarde, cuando vienes en una situación donde no vas a poder centrarte en Dios, pues sí, Dios da mucho, sí, te vas a sacar. Sí, vas a sentir su presencia, Él tiene misericordia, pero no es lo natural, lo correcto, lo que tiene que ser. ¿Sí? Tú llegas y desde antes te pones a hablar en lengua, comienzas a alabar a Dios, comienzas a buscar su presencia, Señor, hoy manifiéstate Dios, y haz tu obra en este lugar, y empieza la expectativa de Dios a marcar. Entonces, ¿sí? Cuando tú estás en esa expectativa, entonces ese amor de Dios no lo puedes sentir. Puedes sentir el amor de Dios. ¿Sí? Puedes sentir su presencia. Alguien alguna vez me contó este chiste. Lo oí por ahí, no sé. Dice que había una persona que era muy enojona. Y entonces, cuando se drogaba, decía que a la policía, se drogaba y decía, ay, siento que me amo. Te amo a ti, es más, siento que amo a todo el mundo. ¿Sí? Era algo que estaba provocando dentro de él una sensación. Cuando nosotros estamos en su presencia y Él se manifiesta, su amor comienza a fluir en nosotros. Amor por Él, amor por los demás. Digo, no intento señalar, pero es una reflexión. Dice la Biblia que todos podemos profetizar. ¿Por qué? No, y eso sucede en toda la cosa. ¿Por qué no todos profetizan? ¿Sabes por qué? Una de las partes puede ser porque el amor de Dios no está fluyendo en él. Si tú dices, pues es que ¿qué tal si una profecía me equivoco? O no era lo que Dios quería. Cuando tú sientes el amor de Dios, el Espíritu Santo te impulsa a dar una palabra, porque sabes que alguien va a ser consolado, alguien va a ser consolación, edificación y exhortación. Alguien va a ser invitado de Dios, hermano. ¿Cómo sabes cómo vienen los demás? Alguien va a ser invitado a buscar a Dios. Alguien va a ser animado a buscar a Dios. Alguien va a ser edificado porque tal vez esa palabra que tú des, alguien la necesita y en ese momento va a sentir de parte de Dios. Gloria a tu nombre, Señor, que estás respondiendo lo que yo estaba pidiendo. Sí. Aleluya. Pero eso viene a través del amor. A través del amor, porque el amor empieza a fluir en ti y lo que tú quieres es dar ese amor de Dios a través de las diferentes gracias que cada uno recibe. Amén. Aleluya. Es importante dentro del culto, porque de esa manera estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a los demás con las gracias que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero si tú llegas tarde, de pronto te digo por el buchón, a veces eso no nos permite tener de parte de Dios la perspectiva, la expectación, la claridad de lo que Dios quiere hablar a su iglesia. ¿Sí? Allá, donde estamos nosotros, cuando estamos en la alabanza, tengo un cuadernillo, tengo una pluma, y estoy a punto, y cosas que Dios está manifestando en ese momento a través de los cantos, a través de las palabras que dan, lo que leen, las profecías. Y entonces así me cae como, no sé, me cae así, Dios está hablando de esto. Dios quiere remarcar esto dentro de la iglesia en este momento, el día de hoy. Amén. Entonces es importante, hermano, llega temprano, llega 10 minutos antes. Hermano, voy a adelantar,
Llega 10 minutos antes, tal vez te das cuenta y el piso tiene polvo, podríamos estar trapeando. Tal vez las cosas están en desorden, si tú llegas temprano puedes encontrarlas. Y estás sirviendo a Dios y a los demás. ¿Entiendes? Nadie más que los que ponen las cosas saben la gran premura que hay cuando tienes que acomodar el templo. Gracias a Dios que lo único que ustedes tienen son sillas y instrumentos. Allá nosotros tenemos que mover todo porque es un taller y polvo de lacas y barnices y polvo de la madera. Hay que sacudir, hay que barrer, las popos de los perros hay que lavar y echar aromatizante, preparar todo para que cuando los hermanos lleguen sea algo agradable donde puedan estar lo más cómodos posibles que nosotros podamos brindarles. Sí, llega temprano. Hay alguien que llega temprano, o hay dos o hay tres que llegan temprano y están preparando aquellas cosas para que cuando tú llegues estés cómodo. No tengas siquiera que agarrar una silla, ya está en el lugar, ya está limpia, ya la sacudieron, ya no va a estar sucia, ya no te vas a empolvar. Amén. Entonces, abrimos el corazón a servir en nuestro Dios. Ok, entonces ahora sí. Entonces, quedó entendido lo del amor, ¿verdad? Eso es, abusamos con eso, ¿eh? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, ahora, dones vocacionales, no voy a meterme mucho en esto porque no es el tema, pero sí lo vamos a mencionar. Y en Romanos tenemos los dones vocacionales. Y dice así, vamos a buscar Romanos 13:3. Y vamos a entender aquí lo que dice, fíjense, Romanos 12:3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así. Digo pues, por la gracia que me dará a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, a la forma, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí. Esto es bien importante, hermano. Te voy a decir por qué. ¿Dónde está? No ve. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que Dios me ha dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esa cordura, ¿qué es lo que va a determinar esa cordura? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué te menciono esto? Porque en el servicio, si no tenemos el entendimiento de la medida de fe que Dios me ha dado y la gracia que hay en mí para poder fluir y servir, podemos ser estorbo. Sí. Yo les digo a los muchachos allá, yo también puedo cantar y puedo agarrar un micrófono y sin que nadie me diga, puedo agarrar y puedo cantar. ¿Por qué no lo hago? Porque quiero que ellos fluyan. Sí. Porque quiero que ellos desarrollen. Porque quiero que ellos toquen. Yo puedo tocar el piano de una manera muy básica. No, tengo que dejar el que tiene la gracia de Dios mayor para servir en esto. ¿Sí? La guitarra igual, sí. Igual la guitarra. Entonces, cada uno de los que están ahí tienen una parte que, conforme a la medida de fe, hay un servicio que van a dar. Y es importante que entendamos todos y nos sincronicemos. ¿Por qué? Porque de esa manera va a fluir la gracia de Dios y va a haber una armonía. ¿Sí? Muchachos sé mucho de música. Yo sé lo básico. Pero, mira, este es un acorde. Un acorde que lo componen tres tonos distintos. Do. ¿Lo dijimos? Y sol. Son sonidos diferentes en sí. Sí.
están actuando al mismo tiempo, pero no hay una desarmonía. Armonizan. ¿Sí? Cuando no hay una armonía, pasa eso. ¿Sí? Queremos intervenir o queremos hacer algo en lo cual Dios no nos da por la gracia. Porque yo creo, por eso dice, cada quien con cordura. No tenga un alto concepto de decir, sabes lo que Dios te ha dado. Es importante que conozcas lo que Dios te ha dado. Y en esa gracia debes de moverte. Y cuando esa gracia no esté en el fluir, en el funcionamiento, precisamente. Y dejas de fluir lo que Dios ha dado. Bueno, sí. A otros. Bueno. Sí. Dejas que el otro fluya. Sí. Cuando están ellos en la alabanza, yo soy su staff técnico. No soy afeo criado, no. Soy su staff técnico. Entonces, ¿qué se hace para el micrófono? Que no tiene pilas, que sube por favor, que falta algo, métele tonos, etc. ¿Sí? Que hace falta algo, no sé. ¿Sí? Ajá. Y yo no me meto en absoluto con lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque yo reconozco la gracia que Dios está dando para mí. ¿Sí? Reconozco la gracia que fluye a través de lo que Dios nos ha dado. Y los dejo que fluyan. Los que van empezando, sí les doy muchas indicaciones. Mira, esto estuvo mal por esto, tienes que cuidar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, permitir que esa armonía se pueda mover. Cuando los hermanos hay alguien por quien orar, si yo no tengo don de sanidades, pero Dios pone en mi corazón el orar, y como lo que dice Marcos 16, oro. Si no tengo o no siento una dirección de Dios, me hago un adicto. Me hago un adicto. ¿Por qué? Porque debo dejar que fluya el cuerpo de Cristo. Debo dejar que fluya los que tienen una gracia determinada de Dios, y tal vez no sepan bien si lo tienen o no están seguros, pero yo estoy seguro que cuando comiencen a practicarlo, entonces se va a confirmar ese don. Aleluya. No todo lo va a hacer el Señor. Al principio el pastor lo hace todo. ¿Por qué? Porque los hermanos no conocen, no saben cómo son las cosas. Pero a medida que van conociendo, sí, hay que soltarlos. Y tal vez es imposible que no haya un error. Pero en el momento que haya el pastor da una indicación, la indicación es siempre tomar la indicación de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Señor, eso es bien importante para que pueda fluir la armonía de Dios. Todos tienen un trabajo que hacer dentro de la iglesia. ¿Sí? Y es tan importante el limpia el piso y las sillas como el que predica. ¿Amén? A manera de, no sé, sarcasmo, tal vez, les decía a algunos hermanos, cuando hay convicciones, yo lo he visto, lo he observado. No sé, tengo eso de observar las cosas y las palabras. Entonces le digo a los hermanos, yo observo que todo el mundo se quiere acercar a los predicadores de la convención. Hermano, bendiga, qué bendición. Pero nunca he visto que alguien se acerque al que da un año. Hermano, qué bendición esos años. Nadie se acerca. Sí. Pero tanto está sirviendo a Dios el que limpia, el que barre, el que limpia, el que cocina, el que predica, el que dirige alabanza, como el que está limpiando baños, como el que está limpiando. Aleluya. Entonces hay que tener ese entendimiento en cuenta para que no nos disparemos, porque todo el mundo quisiera estar aquí adelante. ¿Sí o no? Yo sí, desde el principio quise estar hasta adelante. Sí, y hubo razón, pero Dios fue formando, dando el fruto de la situación. Amén. Entonces, eso es muy importante. Saber cuándo voy a entrar y saber cuándo me hago un adicto. Estoy orando con el Señor y con la vida, no me dice que no, Señor. Guárdalos, cuídalos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, que no tenga más el concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la actividad de fe que Dios nos da a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Desde lo que estaba diciendo. Bueno, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
si es de profecía, ¿verdad? Esto tiene que ver con una situación inspiracional, no precisamente el don de profecía que marca 1 Corintios 13. Si hay algo que esté entonces, tiene que ver con una situación inspiracional. En el original dice el que declara, el que manifiesta, ¿cómo dice? El que es un vocero, ¿sí? Y esa situación inspiracional tiene que ver con aquellos que componen cantos, con los hermanos que tocan alabanza, ¿ok? Tiene que ver con algunos de ellos. Como les digo, es una situación así muy superficial. ¿Amén? Si el de profecía, no sé si conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, bueno, en el de profecía, no sé si conforme a la medida de fe. Hay un hermano que yo reconozco la gracia de Dios. Es un hermano, si eso algunos de ustedes lo han de conocer, se llama Abraham. Sí, está allá con nuestro hermano Armando Saldaña. Es un hermano que Dios le da cantos preciosos, toca muchos instrumentos y yo lo reconozco en esa área, en esa gracia de Dios. ¿Ok? Igual también a Dani toca varios instrumentos y yo digo, Señor, tú le das tu gracia. ¿Sí? Y hasta que se me dijo, hijo, aviéntate, ahí. Tú puedes hacerlo, hazlo. ¿Sí? Pero la verdad es humilde, no le gusta así resaltar mucho. He visto que en la cámara hasta se hace una o le baja la guitarra. Sí, es su forma, pero yo lo reconozco viendo la gracia de Dios. Y así en cada uno podemos ir viendo la gracia que Dios se manifiesta en ellos. Ok, entonces dice, si es de profecía, o si de servicio en servir, bueno, pues, en general todo es un servicio, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver esto en el servicio? Voy a poner este primero un ejemplo. Yo tenía un padrastro que se murió, pero este hermano se llamaba Luis. Era así una gracia de Dios que tenía. Hermano, íbamos a unas clases a una pequeña y él iba, pero siempre cargaba una mochilita y una mariconera. Y el hermano decía, ay, hermano, discúlpeme, se me olvidaron los gises. A ver, ven por Luis. Y decía, no, hermano, yo aquí tengo gises. Y sacaba sus gises y le daba. Y me hizo falta el borrador, sacaba su borrador. Y yo decía, pues, ¿cómo le hace? Y una pluma, y así cosas que tú puedes decir, bueno, pues, a mí no se me hubiera ocurrido por esa gracia que Dios me daba de servir. ¿Amén? Son ayudas en las cuales ellos se mueven y tú puedes ver que se anticipan a las cosas con tales que el servicio no se interrumpido o que se está llevando a cabo dentro del culto. ¿Sí? Y son preciosos hermanos que tú los ves y híjole, yo voy a cultivar y está acompañando. ¿Sí? Lo que tú les digas casi todo lo pueden hacer. ¿Amén? Entonces, esos son los hermanos que tienen ese don vocacional de servir. Me doctrinó para que yo fuera bautizado, ¿verdad? Ahí entró en una situación de enseñanza para nuestro hermano Gil. ¿Amén? Entonces, son los maestros de niños, son los que dan clases a los niños. A veces también dentro de los músicos también hay gente que tiene ese don vocacional. No solamente sabe tocar el instrumento, sino sabe enseñar, porque eso es bien importante. Y qué bueno, gracias a Dios, porque pues, se los digo y para vergüenza mía, yo a mi hijo le enseñé a tocar chico, pero era pum, apréndete el acorde, tócalo bien, no, pum, tócalo bien. Sí, no sabe enseñar. Sí, y ahora yo lo veo es muy paciente, muy tranquilo con la gente, con calma. Entonces, los maestros tienen esa gracia de enseñar en los niños, en el instrumento, en el canto, en muchas otras cosas. ¿Amén? Amén. Entonces dice, en servir, en la enseñanza, que exhorta en la exhortación, ¿verdad? Y aquí retrocedemos al tiempo pentecostal. Pensaban que la exhortación era, hermanos, si no va a la iglesia, se va al infierno, por infierno, ¿verdad? Entre una mezcolanza de musulmán y cristiano, ¿verdad?
pero no es así. La exhortación es tener la gracia de Dios para animar a alguien e invitarlo a que siga caminando. Sí. Hay hermanos que tienen esa gracia. Saben hablar con una persona de tal manera que no la condenan, pero tampoco la apapachan, pero sí le animan a que camine. Sí. ¿Amén? Entonces, eso tiene que ver con el don de exhortación. El que reparte con liberalidad. Hay hermanos que son, pero vastos en repartir lo que tienen. Entonces, yo reconozco a mi padre Miguel Martínez, es un hermano que yo le he visto y no te da una manera vasta, increíble, sobrenatural, y siempre es el amor de Dios. Sí. Otro hermano, tengo un hermano también, Fonseca, igual también, nos bendijo muchísimas veces, siendo liberal en su manera de compartir lo que él tenía. Y tal vez algunos tú los conozcas así dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y dice, el que preside por solicitud, decía un hermano, todos quieren ser generales, pero nadie quiere ser soldado más. ¿Cierto o no? Sí. Pero aquí hay una clave para el que quiere presidir. El que quiere presidir debe tener solicitud. ¿Y cómo se va a manifestar esa solicitud? El que preside tiene que estar primero. El que preside tiene que ser puntual. Ahí se muestra la solicitud. Sí. El que preside tiene que estar ya preparado lo que va a necesitar para poder presidir, para poder comandar a los demás. No solamente es querer estar adelante y poder mandar a los demás. Tiene que haber esa solicitud de servicio, de estar antes, de que hermanos, no toman, está la pluma. Sí. Ya les tengo sus hojas a cada uno para que puedan ver lo que vamos a ver si es el caso de la presidencia. Entonces es importante eso. Sí. El que preside tiene que estar antes de todos los demás y anticipar todas las situaciones que se puedan dar. Esa es la solicitud. Ahí se va a marcar la solicitud. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios al Señor. Entonces, y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Yo confieso, me cuesta trabajo ser misericordioso. Sí. Soy muy objetivo, muy franco, y me cuesta. Eso yo lo he visto en mi casa. Sí. Y la gente se acerca más a él que a mí. Oye, ¿qué me sea así? No sé qué les dirá, pero para. Entonces, puedo reconocerle esa situación de él, misericordia. ¿Amén? Yo le digo, ¿qué razón? Está. Yo creo que le conocí. Ya después seguimos hablando. Gloria a Dios. Ya voy a hacer el segundo. Pero de todos los que tienen pero va a haber materiales. Gloria al Señor. ¿Cómo es precioso? A mí me impresiona, me impacta, de veras, cómo Dios trabaja en una línea. No tiene así como. No, es en una línea. Y Dios me testificaba algunas palabras, le decía a mi esposa. Yo me estaba justificando algunas palabras y una de ellas es que se llama condensar. Y entonces empecé a meditar en esa palabra condensar. Y de acuerdo con lo que daba Dios a través del hermano, cerca de Corintios 14:4, leemos. Corintios 14:4 dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y
Y luego allá en Efesios también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6. Y luego en Judas 20 dice, edificado sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Bueno, muchas de las veces hemos, por tiempo, y nunca dejar de tener ese deseo y esa hambre. Pero el arca del pacto ya sabemos que siempre significa la palabra y el Espíritu. Y entonces el Espíritu va a testificar de acuerdo con la palabra y la palabra con el Espíritu. Y entonces cuando nosotros oramos en lenguas y recibimos la palabra, entonces va a haber algo que sucede de acuerdo con Judas, donde dice acerca de algunos ministros, algunas personas que están en un templo, pero que pueden ser religiosos, que estén siendo nubes sin agua. Ahora, yo le podía hablar y decir, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de subir un avión, porque para eso es testifico, yo le tenía miedo a las alturas. Y me puse a orar un día y le dije al Señor, Señor, yo quiero romper esta cadena, este temor, este miedo de subirme a las alturas. Le dije a mi esposa, aunque sea acompañante, se sabe, pero yo no voy a subir, por si cualquier accidente. Y un día le dije, pues vamos, y gloria a Cristo. Y hay nubes que tienen agua tan condensada. El agua ahí según la ciencia, hay dos efectos, uno frío y otro cálido. Y eso es lo que hace que se condense esa agua y se vuelva más, digamos, granizo. Pero hay algo todavía más fuerte. Es que cuando se viene la tormenta, choca las nubes y sale, y ese es fuego. Pero no es fuego, porque allá en mi pueblo yo me tocaba ver, observar, que cuando cayó un rayo o una centella, que es diferente a la centella del rayo, la centella es como fuego que empieza a rodear un árbol y lo seca. Y el rayo cae, y lo abren, así se lo abren, lo desestillan, saca estillas. Y yo he visto que hay unos pedazos como negros, como tipo obsidiana, como si fueran manchas pares. Entonces nosotros tenemos que estar orando en el Espíritu para que la palabra de Dios venga y entonces no seamos nubes sin agua, seamos nubes que vayan y rieguen los campos del Señor. La nube tiene un propósito. Y el propósito de la nube es ir regar, es llevar bendición, el agua es bendición. Por eso hermano, ¿cómo se llama? Edison Alexander Molano. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, siempre hoy el fuego. ¿Cómo se llama? Sí. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Esa lluvia, es bendición. Y nosotros debemos ser nubes, pero no como la que dice Judas. No nubes sin agua, no. Tenemos que ser nubes cargadas del poder de Dios, cargadas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también dice que es como la lluvia, que riega y jamás vuelve vacío, sino que cumple el propósito. Cumple el propósito para la cual fue dado. Así para no volver a mi vacía de este Señor. Hermanos, entonces nosotros tenemos que
decirle al Señor, Señor, lléname, recárgame, condensa ahora dentro de mí. Gloria al Señor. Y el hermano predicaba acerca de los dones motivacionales. Romanos 16 al 8. Esos dones motivacionales y hablaban una cosa también para todo. Yo quiero, bueno, alabar al Señor con unos varones que no están dispuestos hasta adelante. Saben, hermano, yo les agradezco a Dios por sus vidas. Yo no me preocupo. Ni la iglesia se preocupa, y a lo mejor hemos hecho un poco mal en no ceder lo que decía el hermano. A veces tenemos que hacer un lado para que los demás fluyan. Pero hay quienes arrebatan, porque el reino de Dios se hace fuerte solo los valientes lo arrebatan. Y hay quienes nos ganan la bendición. Y esos son los de aquí de la casa, los que están en carrera. Ellos, yo no les digo, hermanos, ya hicieron la cena. Cuando yo llego, ya lo sé. Antes de que nosotros lleguemos a la iglesia, ya se llevaron la bendición. Y ya lavaron los baños, ya se arreglaron aquí, acomodaron silla, ya nomás llegan y los varones, como están, bien fácil. Ya no les está listo, ya sé que está listo. Pero hoy en día, la bendición, o Dios, a través de nuestro hermano pastor, es que queremos todos aquí. Todos queremos aquí. Pero ¿cómo queremos allá? Pero detrás del escenario hay un equipo. Y gloria al Señor, porque tanto Dios de la palabra de Dios. Yo le he dicho al Señor, Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu Espíritu Santo. Entonces va a venir el rayo de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios. Y va a ser explosión divinas. Amén. Hoy lo que la iglesia necesita es eso. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y el que habla en lenguas no habla con los hombres y hermanos. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, yo me decía a los muchachos, ahorita me estoy recordando tantito. No vengo tan temprano a orar con ellos, pero debería estarnos orando. Qué precioso es hablar con Dios. Yo les he dicho a los muchachos de aquí abajo, si ahorita vayan o quieren ver, no, menos aquí el orador, nuestro presidente nos concedió media hora de hablar con él. No, pues yo creo que le diríamos unas cuantas cosas. No, que arregla la calle acá, que esto, que aquello, que mire, que allá. Pero es algo que habla de nuestra hablar con Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con Dios? ¿Cuánto hablamos con Dios? Luego le digo a mi esposa, estoy en mi cama, estoy con mis manitas, con mis manones. Y le digo, no hay cosa mejor que tu presencia. No hay otra cosa. Por eso el Señor dice que el día del luto es mejor que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la misma presencia de Dios. Aquí estamos en fe, pero aquí estaremos allá en presencia. Entonces, pero desde aquí y en fe, ya estamos hablando. Romanos 10:17 está hablando de la fe. A ver, ya hablamos de decir, a
poder la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que estar ahí. Y entonces la palabra de Dios va a provocar fe en nosotros. Gloria a Dios. Padre celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias esta noche. Damos tu nombre por la vida de cada uno de los conocemos. La vida de tu culto, la vida de tus conocimientos, la vida de Isaac, la vida de Humberto, la vida de todos y cada uno de nosotros. Padre, no hay cosa más hermosa que estar en tu presencia. Es lo más maravilloso que hemos podido experimentar, el haber conocido tu palabra. Señor, yo siempre he dicho algo, y el haber conocido a mi esposa fue algo muy especial que me aconteció a mí. Pero lo más especial es haberte conocido a ti y ser conocido por ti. Padre, gracias por haber sido hallado dentro de tu gracia, haber sido llamado, y cada uno de nosotros aquí presentes no nos llamaste. Por tu gracia nos llamaste, no por obras para que nadie se gloríe, por la obra de Cristo. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por este tiempo de comunión. Y Señor, vamos a ir pasando todavía por ellos. Porque esto no, esta es mejor zona. No va a parar. Señor, gracias.